Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de Opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos ya iniciando este día un poco frío, comentábamos con el viento sobre todo helado. Gonzalo Rosero no nos acompaña, les habla Francisco Rocha y están en nuestros estudios el licenciado Jorge Ortiz y el arquitecto Lolo Echeverría, a quienes les hemos invitado para conversar sobre los movimientos políticos del expresidente, armar una estrategia con varios abogados de varias partes del mundo, para que con su experiencia nos provoquen un debate sobre lo que significa eso, si esto tiene que ver con política exterior, si también se suma a las políticas de algunos gobiernos todavía que mantienen posiciones políticas coincidentes con el exmandatario Rafael Correa. Pero en todo caso también nos va a servir para tener una visión de la política exterior ecuatoriana del momento. Haremos un contacto con el doctor Carlos Estarellas en Guayaquil. Muchísimas gracias por acompañarnos a los dos, bienvenidos. Jorge, bienvenido. Esta operación que se llama en algunos casos de acudir a organismos internacionales, a la CIDH, al Comité de Derechos Humanos en Suiza, parecería que hay un ataque desde el extranjero y usando organismos que eran descalificados permanentemente. ¿Cómo tener una lectura frente a esto? Bienvenido, buenos días, Jorge. Muchas gracias, Francisco. Bueno, me parece evidente que el expresidente Rafael Correa se siente acorralado, porque sabe que a lo largo de sus 10 años y medio atropelló tantas veces, no solamente los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, sino la ley, que hoy está contra la pared y que cada día que pasa, pues a medida que una justicia que volvió a ser independiente, que rescató principios de legalidad, avanza, pues Correa está viendo más cercana la posibilidad de ser condenado. Y eso por supuesto le aterra porque él tiene una codicia política infinita y aspira a volver. De hecho, yo creo que su plan, y lo dije unas cuantas veces, incluso en estos micrófonos, que su plan era que Lenín Moreno fuera presidente 2 años, se retirara y su mayoría en el Congreso, la mayoría correísta que él creía que iba a tener, convocara nuevas elecciones para él volver en triunfo y quedarse otros 10 años más, porque él en su infinita vanidad está convencido de que nadie más que él, Rafael Correa, puede y debe gobernar a los ecuatorianos por siempre y hasta siempre. Este momento siente que se le están acortando los tiempos y se le están acortando los márgenes, y entonces recurre a esta estratagema bastante burda de armar él mismo una comisión por cuya imparcialidad nadie apostaría un centavo. Es su grupo de abogados internacionales carísimos, que él le paga pues de quién sabe dónde. Podemos sospechar de dónde paga todo lo que paga y cómo gasta todo lo que gasta, pero saberlo no lo sabemos a ciencia cierta. Que venga a tratar de objetar la validez de los procesos legales en su contra. El asunto es que siempre las comisiones de observadores provienen de organismos
de imparcialidad indiscutible, intachable. Estamos hablando de las Naciones Unidas, de la OEA, de la de la Organización para la Unidad Africana. Que alguien les nombre de fuera del interesado. Absolutamente, y cuya imparcialidad esté fuera de toda sospecha, no en este caso, cuya parcialidad está fuera de toda sospecha. Todos sabemos que son empleados de Correa que vienen a armar la pantomima de objetar la validez de este proyecto. Lo que a mí me preocupa es que frente a esta ofensiva internacional que ha desatado Correa con sus aliados, hay unos pocos países que tienen gobiernos populistas, nacionalistas, extremistas, de izquierda, radicales, antidemocráticos, que obviamente lo apoyan a Correa, le han ayudado en esta ofensiva, frente a la cual el gobierno ecuatoriano y muy singularmente la diplomacia ecuatoriana no ha reaccionado con la rapidez, con la eficacia, con la decisión con que hubiéramos esperado que lo hiciera. Es decir, frente a ese ataque debería armarse un contraataque para decirle al mundo qué fue lo que en realidad Correa hizo 10 años y medio, cómo violó la ley una y otra vez, y cómo hoy una justicia rescatada está tratando poco a poco y con graves dificultades de aplicar la justicia a todos los ecuatorianos, empezando con el que más la violó durante la última década, que se llama Rafael Correa. Arquitecto Echeverría, buenos días, Lolo. Esta estrategia, y de la que parece también le agarra, para decir una palabra así, a una diplomacia, como nos recuerda Jorge, un poco también intentando reestructurarse y volverle a dar institucionalidad. Pero uno encuentra este Comité de Derechos Humanos, y sí, el señor Long, en nombre de las ONGs, y le dicen, ¿cuál ONG? No hay. Y en cuanto a los abogados y el financiamiento, dice el expresidente en un tuit que él puso una cuenta en el Banco del Pacífico y casi los migrantes todos han reunido como $18,200, algo así, que eso sirve para pagar estos abogados y hacer otras misiones. ¿Cómo leemos? ¿Sigue el estado de propaganda también desde afuera del gobierno y trabajando bases al interior del gobierno para que esto funcione? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, buen día. Me parece a mí que se están aprovechando de una obligación que tenemos los que creemos en la ley de aceptar que todos, cualquiera, se ampare en la ley. Y lo mismo se puede decir de los organismos internacionales. Todos pueden acudir a ellos y eso prueba que algún valor tienen. Si nosotros acudimos alguna vez, también tenemos que darle el derecho a ellos para que acudan allá. Ahora están probando que valían esos organismos cuando tantas veces y desde el poder dijeron que no valen nada. Otra cosa es que esos organismos tomen en cuenta lo que dijeron y lo que hicieron cuando estuvieron en el poder. Y otra cosa es que califiquen también las demandas, por ejemplo, si se presentan apoyados por organismos internacionales u ONGs fantasmas o abogados que aparecen como observadores. Observadores puede ser cualquiera se le puede llevar para que observe, pero si son pagados es otra cosa. Y cabe la sospecha, por supuesto, porque ya nos hicieron esto en una ocasión anterior, cuando trajeron artistas diciendo que venían por la causa, y resulta que eran mercenarios que eran pagados con dinero del Estado. Así que cuando ya pasó eso, tenemos que saber qué terreno pisamos, porque el castigo del mentiroso es que ya no se le cree cuando dice la verdad. Y esto es lo que le puede pasar al correísmo en esta oportunidad. Me parece a mí que la CID calificará, recordará lo que dijeron, recordará el daño que hicieron, recordará las demandas que tienen en su contra. Y entonces en esas condiciones yo no creo que tenga ningún riesgo, ningún peligro. Y en cambio si hacemos honor a lo que creemos que es la democracia y la justicia.
Que están usando en todos los mecanismos que ellos denostaron. Pero. Por supuesto. Y yo quisiera que escuchemos, esto fue lo que dijo en el comité el señor Guillén Long. Hasta hace pocos meses fui representante del Ecuador ante este Consejo. Hoy, desde la palestra otorgada a las organizaciones de la sociedad civil, he venido a denunciar el derrumbe del Estado de Derecho en mi país. En Ecuador se ha cesado a la Corte Constitucional. La justicia y las instituciones independientes del Estado, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, han sido intervenidas, violando la Constitución, para poder perseguir a opositores políticos, en especial al expresidente Rafael Correa y a sus exfuncionarios de gobierno. Bueno, parecería que nos está contando algo de lo que recordábamos hace unos 2 años, Jorge, en la CIDH, y en esa comisión fuimos a denunciar algunas organizaciones cuando se cesaba el Congreso, se sacaba patadas al denominado Tribunal Constitucional, luego se autoproclamaron Corte Constitucional, y ahora van ellos en un estado donde una consulta, en cambio, avala que un consejo transitorio un poco intente reorganizar. ¿Se puede explicar o si hay algún espacio, Jorge, en donde, como dice Lolo, están usando los instrumentos que están y tienen derecho, ¿no? Claro, tienen derecho, pero el gobierno ecuatoriano tiene, además del derecho, tiene la obligación de reaccionar ante eso. Y no solamente el gobierno, la sociedad ecuatoriana. No puede ser que y lo digo con toda, conscientemente la palabra, un payaso como este Long, un tipo que fue un pésimo ministro de Relaciones Exteriores porque no conocía de las relaciones internacionales, de las relaciones de poder. Parece que al señor Correa le sorprendió porque este señor tenía un pasaporte extranjero y creyó que este estaba capacitado para ser canciller del Ecuador. No se puede permitir que un señor de estos vaya a denigrar a una institucionalidad ecuatoriana que está tratando con dificultades, lentamente, no con la rapidez, con la celeridad, con la decisión que quisiéramos, pero está tratando de restablecer el Estado de Derecho después de 10 años y medio en que aquí se hizo todos los días la voluntad omnímoda del señor Correa, una voluntad que además tendía constantemente al abuso y al atropello. Las cosas que dice Long son exactamente la descripción en un plano menor de lo que hizo Correa en sus 10 años y medio. Él terminó con todas las instituciones, se apoderó del Congreso, sacó 57 diputados, puso a los manteles, sacó al Tribunal Supremo Electoral utilizando las fuerzas de choque del MPD, aliadas por entonces del correísmo, que entraron a golpes al Tribunal Supremo Electoral a sacarlos. Los atropellos fueron incesantes, constantes, y hoy tenemos pues que hay un intento del país por restaurar cierta institucionalidad. Está bien, el arquitecto Echevarría, con su talento inmenso, tiene toda la razón en decir que todos tienen derecho a utilizar los instrumentos disponibles para defender su causa, y así es. Yo quisiera ver al gobierno ecuatoriano y a la sociedad ecuatoriana haciendo lo mismo. Aplicando la ley. Aplicando la ley, exigiendo que el señor Long hable donde pueda hablar, no en representación del Ecuador ni representación de los organismos, de las ONGs, porque el señor no representa nada, es un vulgar empleaducho del correísmo que sale a defender con los argumentos más mentirosos y cínicos, porque eso es lo que a mí me deslumbra, la capacidad del cinismo, de cinismo del correísmo. Es decir, ellos se han propuesto, y lo están haciendo con gran eficacia, negar hasta lo innegable, tapar el sol con un dedo y lo están tapando, y le están contando al exterior las cosas que no están ocurriendo, dando una versión tan convencida y tan contundente que seguramente mucha gente, ingenuamente, amparado por ciertos activistas políticos de la izquierda más tonta y antidiluviana, que les ayudan, que les dan tribuna, que se convierten en eco de resonancia de eso. Es decir, este momento el Ecuador debería
armar en defensa, no en contra de Correa, sino en defensa de la validez de un proceso en marcha, un proceso dificultoso, costoso, pero indispensable, una campaña de informarle al mundo lo que en realidad pasó durante el correísmo y de lo que en realidad está pasando ahora cuando se intenta rescatar la ley y la vigencia de la Constitución. Está en línea telefónica ya el doctor Carlos Starilia. Pero antes de darle paso y saludarle, Lolo, la diplomacia ecuatoriana, y yo aquí apenas conversábamos con Marcelo Fernández de Córdoba, decíamos, el embajador nuestro en Suiza, el señor embajador Luis Gallegos, no es una persona que tiene una carrera. Yo decía, incapaz de decir, por lo menos punto de orden no es el tema que estamos tratando, incapaz de decir, perdón señores, en nombre de qué ONG está el señor Loni, a quien ha pedido. Tienen derecho, como tú nos recordabas. Pero si no llevabas una representación antes y el Estado y esa necesidad de que el Estado esté presente para defender lo que está pasando, se vio ausente ahí, ¿no? Sí, evidentemente nos ha sorprendido a todos. Yeah. Nos ha sorprendido a todos porque siendo un funcionario de carrera, no se le puede escapar una cosa como la calificación de alguien que va a representar a un país de alguna manera. No puede ser eso tan laxo, y no es cuando otros ciudadanos agredidos en el correísmo no intentaron acudir, no lo consiguieron. No. Entonces, esto es sorprendente y obedece, creo yo, a esta ambigüedad que ha observado la Cancillería. Ahora ya durante el gobierno de Lenín Moreno, por supuesto, fue una barbarie en el tiempo del correísmo, pero ahora uno esperaba que haya un cambio sustancial y hemos pasado un año de ambigüedades y entonces no sabemos en realidad a qué atenernos, porque no coinciden las acciones, las operaciones de relaciones internacionales con las declaraciones. Entonces creo yo que al gobierno que le estamos presionando constantemente para que sea claro en la posición internacional, creo que ahora está contra la pared, porque no puede dejarse tratar de la manera que está siendo tratado, porque le están poniendo en peores condiciones que el correísmo, que cualquier dictadura, en condiciones en que nosotros sabemos lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido, pero el mundo afuera no ha seguido no sale tanto, claro. eso, no sale así. Sin los detalles es difícil juzgar en conjunto, de tal manera que si se va y se dice que es ilegal el reemplazo de todos los funcionarios y no se replica por parte del gobierno, hay muchos sectores en el exterior, incluso del periodismo, que se pueden creer esas versiones, de tal manera que la responsabilidad del gobierno ecuatoriano en este momento es enorme. No puede seguir en esa abulia que ha manifestado en lo que se refiere a la política internacional. Al saludar al doctor Carlos Starilia, diría, están en nuestros estudios, doctor, el licenciado Jorge Ortiz y el arquitecto Lolo Echeverría, analizando el tema de esta ofensiva, no sé si decirlo diplomática, ofensiva política en todo caso, del correísmo frente al Estado ecuatoriano y a deslegitimarlo. Y esta falta de acción del Estado para defender y aclararle al mundo lo que aquí está pasando. ¿Cuál es su visión de esto? Buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los distinguidos panelistas. Mire, a mí me parece una ironía lo que trata de hacer el señor Correa y sus allegados, porque fue en esos 10 años, en esos largos 10 años, donde se quitó la institucionalidad en el Ecuador. Lo oía el licenciado Ortiz y yo estoy totalmente de acuerdo con él, de que fue el señor Correa quien desmanteló el Congreso, el Tribunal Supremo Electoral, que se llamaba así en aquel entonces, la Corte Suprema de Justicia,
justicia, es decir, no existió algo donde el gobierno de Correa no llegara, no lo transformara. Entonces concuerdo también con los panelistas en el sentido de que el gobierno nacional, a través de la Cancillería, debe de tener una campaña explicando que quien violó todas las leyes en el Ecuador, quien se cogió todos los poderes, todas las funciones, fue justamente el señor Correa, y que lo que se está tratando en el Ecuador es de volver a la institucionalidad, volver al concepto de democracia. Hay un concepto de democracia que dice que es el régimen de las armoniosas discrepancias. Aquí en el Ecuador no se podía discrepar. Entonces es importante el papel de la Cancillería a través de sus embajadores para hacer conocer que son falacias las que está diciendo el señor Correa y sus allegados. ¿Usted diría que una ofensiva también, y si no una ofensiva, el ejercicio de nuestra diplomacia para aclararle al mundo, pero también ya en las definiciones de los organismos internacionales se viene una resolución justamente en ese Comité de Derechos Humanos sobre Venezuela? ¿Se abstendrá el Ecuador? ¿Tendremos una posición distinta? ¿Cuál su pálpito? Ojalá que no, aspiro que no, espero que no. Las votaciones del Ecuador en el gobierno de Correa, en los organismos internacionales, fueron lamentables. Yo aspiro que el Ecuador vote en contra del gobierno del señor Maduro. Y es importante señalar que la declaración que se dio en Quito de los cancilleres que se reunieron, si bien fue un primer paso, solo se quedaron en los efectos que causa esa migración, pero no sancionaron la causa, y la causa es el desgobierno y la violación de los derechos fundamentales que hay en Venezuela. Le pido que nos acompañe en esta ronda de diálogo, doctor Tarellas. Jorge, planteado así entonces, y también Lolo nos ha dicho, hay que plantearnos una política exterior. Se viene esta resolución sobre Venezuela del Comité de Derechos Humanos. El Ecuador tendrá que votar en estos días. No sabemos si votará para juzgarle, para aprobar este informe. ¿Qué otras cosas debería hacer? Algunos dicen, esto es también costo de la presidencia de la Asamblea, de la conducción de la Asamblea de las Naciones Unidas. Todo eso son, pues, movimientos diplomáticos, ¿no?, que nos comprometen. ¿Estaremos demasiado comprometidos? No veo la razón, porque la elección de la señora Espinosa en las Naciones Unidas fue una elección a título personal, no es un reconocimiento al Ecuador ni a su política internacional, y por lo tanto creo que el gobierno ecuatoriano no debería sentirse absolutamente comprometido a nada por esa votación. Todo lo contrario, creo yo que este momento el Ecuador debería terminar de rescatar su política internacional, y digo terminar de rescatar porque algún paso se ha dado. De hecho, el que se haya nombrado a José Valencia canciller, un diplomático calificado de primer nivel, y que él a su vez haya nombrado como sus más cercanos colaboradores también a diplomáticos preparados, capacitados, conocedores, en vez de toda esa gente impreparada, desconocedora, radical en lo ideológico, fanática, que entró durante los 10 años y medio del correísmo con todos y cada uno de los ministros de Relaciones Exteriores que tuvo Correa, y ya significó un cambio. Lamentablemente el cambio se ha quedado en la mitad, porque primero no han salido de la Cancillería toda esa gente, insisto, impreparada, no capacitada, radical en lo política, fanática en su militancia correísta, que entró a la Cancillería y que sigue obstaculizando los procesos de manejo de la diplomacia ecuatoriana. Creo además que el canciller Valencia y su gente más cercana está condicionado mucho desde la presidencia de la República. Yo creo que él tiene claro cuál debería ser él, y sus colaboradores tienen claro cuál debería ser el camino de la diplomacia. Una política que rige el presidente.
Y el presidente de la República evidentemente está parcialmente secuestrado por algunos viejos recalcitrantes, incorregibles correístas que lo rodean y que le ponen límites a su capacidad de acción. Creo que este momento el Ecuador, en respuesta a esta ofensiva agresiva por parte del correísmo en el plano internacional, debería responder como lo ha hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, como ocurrió, para mencionar un caso, cuando estábamos negociando la paz con el Perú, nombrar comisiones representativas de la sociedad, con gente preparada, con gente de alto nivel, proveniente de distintos sectores, no solamente de la diplomacia, aunque prioritariamente de la diplomacia, pero también, no sé, de la academia, de la política, del periodismo, para que vayan a donde haga falta que vayan, a decirle, a contarle al mundo cuál es la verdad de lo ocurrido con la ley, con la Constitución, con el Estado de Derecho durante los 10 años y medio del correísmo, y qué es lo que se está haciendo ahora para rescatar esos valores. Y además, para que esa gente, como existía antes de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, asesore al canciller y a su gente en temas de la política internacional. La política internacional es mucho más allá que el derecho internacional. Incluye, por supuesto, el derecho internacional, pero parte sobre todo de una comprensión cabal de las relaciones de poder en el mundo, en lo cual hay mucho de historia. Y creo que esas dos cosas, una comisión de alto nivel, o si hace falta más, que vayan por el mundo contando la verdad, y rescatar la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores con gente imparcial, sin intereses, que esté dispuesta a irle a contar al mundo la verdad de lo ocurrido y lo que está ocurriendo. Lolo, ellos han destacado, y cuando ellos me refiero al correísmo, misiones de legisladores a la OEA y el señor Almagro, también pues, él debe agradecerle, se fue electo en el apogeo de estos grupos en América Latina, ¿no? Pero sale, se toma la foto, incluso llega a decir que van a analizar, o sea, que podría tener cabida incluso un veedor, ahí sí, un veedor de la OEA, en la CIDH también. No hay que olvidar que ellos nombraron a un miembro de la Corte. Y entonces, claro, uno dice, se están moviendo y tienen recursos. Yo sostengo, digo, tienen suficiente plata para volverse a reinstalar, no solo para dar esta pelea. ¿Y nosotros estamos demasiado respetuosos o no? Claro que estamos excesivamente respetuosos y, por otro lado, sometidos a la ley. Esto no es malo, sí, esto claro, es bueno. Hay que valorarlo también, sí. Pero hay que tomar en cuenta que aquí está en juego una cosa fundamental, que es el principio de no intervención en asuntos internos de otro país y esto que llamamos la soberanía nacional. Eso es lo que está en juego. Ahora, no hay que olvidar que estos principios llevados al extremo, al exceso, son los que sostienen dictaduras y es lo que sostiene a Maduro, por ejemplo. Entonces, hay que suponer que en el mundo civilizado de hoy tenemos que ver a un troglodita que despedaza un país inermes porque hay una soberanía. No creo que sea así. La civilización ha llegado a un punto en el que ya estamos con organismos internacionales, incluso con Corte Internacional de Justicia, con organismos que exigen el cumplimiento y vigilan el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces no puede ser que se amparen exageradamente y sean más radicales que ellos mismos. Exacto. Para aplicar hasta las comas. Correcto. Y entonces aquí ocurre una cosa. Pasó, por ejemplo, que es un ejemplo que traigo para ilustrar el tema, lo que pasó en Colombia. En Colombia la guerrilla mataba, incendiaba pueblos, ponía collares de bombas a los ciudadanos que sospechaba que habían informado a los militares. Y los militares se sentían inermes frente a eso y pensaban que estaban en condiciones de inferioridad porque estaban controlados, sometidos
y limitados por las leyes, mientras los bárbaros hacían gala de toda clase de tropelías. Y de esto nació el paramilitarismo. Pero vamos a combatir con las mismas armas, de ahí nació. Entonces, cuando nosotros no exigimos que haya un sometimiento de todos los países y todos los mandatarios a las normas de la democracia, a la justicia, a la ley, entonces estamos nosotros proponiendo posibilidades o salidas como esta que pasó en Colombia. ¿Qué es lo que nos está pasando respecto de Venezuela? Es decir, ya estamos llegando al punto en el que decimos o toleramos o invadimos. Y no es así, no es así. Una posibilidad, por ejemplo, de salida es someterle a una corte internacional a Maduro. Bueno, es una propuesta así. Tiene que surgir, por ejemplo, del país. El país tiene que tener una definición respecto de lo que ocurre en Venezuela, porque es un país cercano y porque nosotros hemos estado en el mismo camino y escapamos a duras penas de eso. Estamos intentando salir. Y claro que no es totalmente alejado el riesgo. De manera que eso exige que el país tenga posiciones sumamente claras y que la Cancillería opere esas políticas y que no pase lo que ha pasado antes, que parecía que la Cancillería era independiente y operaba en línea distinta del presidente o del gobierno. Doctor Starelias, la estrategia de la diplomacia ecuatoriana, esta que tanto Lolo como Jorge nos han dicho, está también entre las instituciones que están intentando recuperarse, ¿debe tener algo más ofensiva? ¿Debería actuar de alguna manera con la sociedad civil e interpretar lo que electoralmente y lo que se dice en el país lleven hacia el mundo? Sí, mire, la política exterior es consecuencia de la política interna. Entonces, obviamente, la política del gobierno a través de relaciones exteriores es defender el proceso de reinstitucionalización que se está haciendo en el Ecuador. Yo coincido totalmente con los dos distinguidos panelistas que están conversando con usted y creo también que ha sido muy positivo el nombrar al actual canciller. No lo conozco, pero tengo de él un gran concepto. Y además, él ha llamado otra vez a la Cancillería a ex distinguidos diplomáticos. En este momento me recuerdo el nombre de Jaime Marchán, que fue varias veces vicecanciller y que tengo entendido está asesorando al canciller. Coincido también en el sentido de que deberían formarse, como dice el licenciado Ortiz, comisiones de gente de los diferentes sectores de la diplomacia, como él señalaba, de la academia, del periodismo, para poder explicar el proceso que se está dando en el Ecuador, porque las comisiones que han ido pues no han podido transmitir en realidad lo que está pasando en el país. Creo también importante que se vuelva a reformular la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, como lo decía el licenciado Ortiz, porque ese organismo era el organismo asesor del canciller, donde estaban distintos personajes que aportaban a la política exterior y que fue justamente sustituida o quitada por la ex canciller María Fernanda Espinosa en el gobierno del presidente Correa. Creo que se debe volver a implementar la academia diplomática, tengo entendido que está en un proceso, porque eso es importante para fortalecer, digamos, la Cancillería. Y coincido también que hay una gran cantidad de funcionarios del correísmo que están dentro de la Cancillería. Y cuando hablo dentro de la Cancillería, no solo en los puestos burocráticos en Quito o en Guayaquil, sino también en el exterior, es decir, como delegados, embajadores, embajadores, ministros consejeros, que ya no tienen
y que están boicoteando la política del gobierno del señor Moreno. Entonces yo aspiro que esas personas deben de salir lo más pronto de esos cargos, porque en lugar de ayudar, o se quedan callados o boicotean la política exterior del actual gobierno. Jorge, si es que hay este boicot, pero también hay esta ausencia de decir uno, ¿cómo nos adherimos incluso a una política exterior? Si el Ecuador tiene una posición frente a Nicaragua, frente a Venezuela, tiene una posición frente a lo que pasa en Argentina, lo que pasa en el Brasil, y ya no es el gobierno amigo para que diga, acá también están persiguiendo políticamente, es la justicia, están ahí. Uh-huh. ¿Cómo definir unas 3 o 4 líneas base de la política exterior ecuatoriana que interprete el momento político? ¿Qué nomás hacer, Jorge? Muchas veces se ha definido la diplomacia, se ha dicho que en la diplomacia, que en relaciones exteriores los países no tienen amigos, lo que tienen es aliados. El Ecuador debe ejercer una diplomacia, una política internacional de acuerdo a sus intereses y tener las alianzas con los países que compartan sus intereses y que le puedan ayudar a cimentar o puedan ayudarse recíprocamente a cimentar, a hacer valer sus intereses. En el caso del Ecuador, esa alianza perversa que creó Correa con las más ruines dictaduras del mundo, empezando obviamente por Venezuela y Cuba, pero también con Bielorrusia, por ejemplo, con la Rusia de Vladimir Putin, con la China otra vez autocrática y maoísta de Xi Jinping, con una serie de regímenes antihistóricos, violadores de los derechos humanos, ciertamente antidemocráticos y respetuosos de la ley, del derecho y de los derechos humanos. Esa política hay que cambiarla. Y el Ecuador, si quiere sentirse ser en realidad un país democrático, tiene que tener cercanía con los países democráticos, con los países que comparten sus valores, que comparten sus formas de ver el mundo, y además en donde tiene sus intereses, tanto en lo comercial como en el tema migrantes. ¿Cuántos ecuatorianos viven en Bielorrusia? ¿Cuántos viven en los Estados Unidos? ¿Cuántos viven en Corea del Norte y cuántos viven en España? Entonces, ¿a quién hay que darle prioridad en nuestras relaciones? ¿A Bielorrusia y Corea del Norte o a España y los Estados Unidos? Por lo demás, esta tonta idea que el correísmo en sus tramos finales y que lamentablemente, porque al presidente Lenín Moreno le faltó, me atrevería a decir que el coraje, ha tenido mucho coraje en muchas cosas y es admirable por eso, pero le faltó el coraje de moverle a la señora María Fernanda Espinosa, quien hizo una cancillería verdaderamente desastrosa las 2 o 3 veces que estuvo ahí, verdaderamente desastrosa, incomparablemente desastrosa. Les permitió que rescaten un concepto de soberanía que está ya agotado, que ya no se acepta en el derecho internacional, ese concepto de que cada país es absolutamente soberano y puede hacer la libre determinación. Puede hacer exactamente lo que le dé la gana, como está haciendo el señor Maduro, despedazando un país que tiene 300.000 millones de barriles de petróleo de reserva probada, es decir, petróleo para 200 años exportando 4 millones de barriles por día. Ese país riquísimo se ha convertido en un país en que la gente huye por donde puede buscando comida, buscando medicina, buscando trabajo. Ese concepto de soberanía está extinguido. Y el mismo Correa, que es un cínico, que es un mentiroso, cuando hubo el cambio de gobierno en Nicaragua, en Honduras, cuando fue removido abruptamente del poder el señor Manuel Zelaya, movió cielo y tierra, se fue a recorrer el mundo pidiendo la intervención en Honduras. Y hoy le parece el colmo que hablemos mal de Nicaragua y de Venezuela, al extremo que llegó a decir Correa que le calificaría al gobierno de Maduro, y estas son palabras textuales, sobre 10, 11. Este momento, rescatar, como lo quiere hacer el presidente López Obrador en México, la doctrina Estrada, una doctrina de la primera mitad, de la primer tercio del siglo anterior, es una barbaridad. Lo que tenemos que rescatar es la doctrina Betancourt, doctrina venezolana,
El presidente Betancur, un demócrata impecable, cuando asumió la presidencia de Venezuela constitucionalmente, después de haber pasado por un interinazgo al final de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, él habló de que los países de América Latina, las democracias latinoamericanas, rompan relaciones y aíslen a los gobiernos autoritarios. Y la doctrina Betancur estuvo vigente una serie de años. El Ecuador rompió relaciones con una serie de países y también cuando tuvo su dictadura también se aisló. Y eso permitió que esa ola dictatorial durara menos de lo que pudo haber durado y que América Latina rescatara los regímenes de derecho, de ley, de democráticos mucho más pronto de lo que hubiera ocurrido por lo contrario, en caso contrario. La doctrina Betancur es una doctrina latinoamericana, es una doctrina venezolana, es una doctrina aprobada, es una doctrina no intrusiva, es una doctrina respetuosa de libre albedrío, pero al mismo tiempo permite aislar a los regímenes dictatoriales, como hoy el de Venezuela, como hoy el de Cuba, eventualmente como el de Nicaragua del comandante Ortega, para facilitar que el pueblo de esos países rescate pronto la democracia, librándose de gobiernos autoritarios y represivos. Entonces, Lolo, el camino es más democracia, incluso claro, Jorge nos recuerda la doctrina Betancur y uno diría, no hace mucho también la doctrina Roldós, ¿no? La carta de Roldós y los derechos humanos, y se creó una organización que después cayó en manos de fundamentalistas también. Pero entonces el camino de buscar una política exterior, como nos va señalando Jorge, ¿será que le importa al ecuatoriano común? ¿Será que realmente se preocupa de lo que le puede pasar en su política exterior? ¿O tenemos problemas más graves que eso le dejan ahí? Es lo bueno de discutir estos temas, que se hacen populares, que el debate se extiende entre la población, que tiene que estar informada de esto y que tiene que tomar posiciones y argumentar alrededor de esta política gubernamental, porque al fin y al cabo la población es la que tiene que vigilar al gobierno si cumple o no cumple los propósitos de representarla debidamente. Yo creo que aquí hace falta en dos direcciones establecer definiciones y andar el camino que hay que recorrer, en el orden de los principios y en el orden práctico. En el orden de los principios creo que ha señalado muy bien, y yo iba a recordar lo que tú nos acabas de recordar de la doctrina Roldós, porque esto era relativo a los derechos humanos, es decir, el momento que se llega a ciertos límites, ya no se trata de una cuestión política o de regímenes liberales, conservadores o socialistas, no. Hay un límite que es imposible de sobrepasar, que es el límite del respeto a los derechos humanos. Y ahí tenemos todos obligación de intervenir cuando alguien viola los derechos humanos, y peor cuando son derechos humanos colectivos, como en el caso de Venezuela. Por otro lado, nadie puede dejar impunemente a nadie que haga lo que han hecho, por ejemplo, Cuba y Venezuela, porque nos afecta. Estamos viendo, por ejemplo, la invasión de ciudadanos venezolanos a los que tenemos que atender por razones humanitarias, pero no podemos dejar que eso sea indefinido. De tal manera que en los principios yo creo que es indispensable recordar estas doctrinas que ya se han analizado, se han discutido y se han puesto en práctica en el mundo. Pero en la práctica, la forma de hacer eso es lo que resulta un poco más difícil. Y creo que la fórmula es la que ha señalado con sabiduría Jorge, que es el de establecer comisiones que representen a distintos sectores de la sociedad ecuatoriana. ¿La Asamblea debería sumarse a eso? Por supuesto. Tiene una comisión de asuntos exteriores y soberanía que no logran reunirse. Está ahí, tiene una... Antes había más certezas en la política internacional, había más certezas precisamente porque tenían la asesoría
de la iglesia, los militares, la academia. La famosa junta consultiva que nos han recordado. Entonces era más difícil cometer errores. Ahora, esto se quitó justamente para hacer como decía, hacer lo que exacto. Unas tropelías que nos han ido costando. Entonces hay que recuperar esas instituciones y hay que buscar nuevas formas de manejar nuestros asuntos cuando estamos sometidos a un riesgo como el que estamos viendo. Doctor Stariglia, los partidos políticos, los movimientos políticos, las organizaciones no gubernamentales que han sobrevivido estos 10 años, ¿deberían también actuar en esto? ¿Deberían tener sus propios movimientos, contactos, hacer algo así? Sí, claro. Los partidos políticos deberían estudiar la política exterior, la política interna, la política económica y estar preparados para en algún momento, si pasan a ser gobiernos, tener pues una política en ese sentido y tener además personas preparadas en esas áreas. Lamentablemente no se da eso en el Ecuador. Yo quisiera señalar de que la política exterior es una política de Estado, no es una política de gobierno. El error es que viene el presidente Correa y quiere cambiar toda la política exterior, cuando la política exterior es una política de Estado. Son principios del Estado ecuatoriano. El error de Correa fue querer hacer la política exterior política de su partido, política de su movimiento. Incluso se fue en contra de un plan que ya había estado elaborado en la Cancillería, que se llamaba Planex, en el cual se estudiaba la política exterior por muchos años más. Entonces es importante que la política exterior se mantenga, que los intereses del Ecuador sean permanentes. Yo coincido con los panelistas, no puede haber política exterior con países donde no hay relación internacional, como se le ocurrió al señor Correa, de crear embajadas, cerrar embajadas, abrir relaciones con países que no nos unían ningún vínculo histórico, ningún vínculo del idioma, ningún vínculo comercial. Entonces es necesario tener una política exterior del Estado ecuatoriano y no del gobierno de turno que venga, porque eso le hace mucho daño al Ecuador. ¿Usted sugeriría entonces desde todas las provincias, porque aquí debería haber una movilización nacional como para los otros temas de definición de política internacional que represente los intereses, a más de reactivar la Junta Consultiva como nos han planteado también? Sí, es urgente reactivar la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores y también sería interesante que la actual Cancillería haga algo parecido a lo que se hizo, que se conocía con el nombre de Planex, es decir, una política exterior moderna del Ecuador, planificada para muchos años más, donde se traten temas fundamentales como, por ejemplo, en este momento pienso la Convimar, la órbita de los satélites sincrónicos geoestacionarios, la presencia de los ecuatorianos en organismos internacionales que no los hay, como en la Corte Penal Internacional, o si los hay es mínimo, como la Corte de Justicia Internacional, como la Corte de Arbitraje. Es decir, hay que replantear una política exterior para muchos años más y con puntos fundamentales para el Ecuador. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto. Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, planteado así uno diría, Jorge, sí hay la posibilidad de construir entonces, porque no nos queda sino, ni siquiera reconstruir, sino construir una política basada que en un canciller, como todos creo que le reconocemos su carrera, su posibilidad, y acompañado por embajadores como el embajador Terán o Montalvo, que están ya en la Cancillería nuevamente. Pero hay una ausencia del pensamiento político también sobre la política exterior, sino una cosa de reacción, no una propuesta desde el punto de vista de cualquier organización, hasta para discrepar, pero hay una ausencia. ¿Cómo motivar
Y a Lolo, y le agradecemos, dice, tratando los temas así como estamos haciendo, ¿no? ¿Qué más hacemos? Que los jóvenes se interesen, que la academia se interese. Que todos nos interesemos. Lamentablemente en el Ecuador los temas de la política internacional siempre han estado marginados y podríamos empezar haciendo un mea culpa a los periodistas. A los temas, a la información internacional siempre le hemos dado una atención secundaria y le hemos dedicado nuestra atención primaria a los temas diarios de los vaivenes de la política interior. Nos metemos hasta en el último recoveco de la política interior y muchas veces nos olvidamos de temas fundamentales de la política exterior. Lo que ocurre en el mundo muchas veces nos parece tan lejano como que el Ecuador fue una isla en medio de la galaxia donde no hubiera nada más y nos enteramos poco de lo que ocurre en países vecinos. Yo quisiera salir a la calle, pararme aquí en la Avenida República y preguntarle a la gente qué pasa, quién es el presidente de Colombia. Colombia es nuestro país vecino que además eligió un presidente hace 2 meses y cuyo nombre deberíamos conocer absolutamente todos porque las decisiones que ese presidente, que se llama Iván Duque, tome en los próximos años, de una u otra manera, para bien o para mal, también nos van a afectar a nosotros. Sin embargo, seguramente no lo sabemos. Mientras nos quedamos, insisto, en los vericuetos de la política doméstica, de la política interna. Yo creo que, por ejemplo, el rescate que me permití sugerir de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores es una buena manera de involucrar a otros sectores de la sociedad en los temas de la política internacional. El momento que en esa junta participan gente, como decía Lolo, de la iglesia, del ejército, obviamente de la academia, del periodismo y también, por supuesto, de la diplomacia. Se incluye a otros sectores de la sociedad esa discusión. El momento que Correa, con toda su vanidad injustificada e injustificable... Además, para que no descubran que estaba haciendo. Para que no sepan lo que estaban haciendo, en efecto, porque además él en su infinita soberbia pues creía que no necesitaba asesoramiento de nadie, él sabía todo, él es perfecto, hermoso, sabio, infalible, y entonces, creído como estaba dentro de esos atributos que no tenía, pues no necesitaba quien le asesore. Los seres humanos no somos, aunque Correa se crea perfecto, no somos perfectos, somos altamente imperfectos y necesitamos que nos asesoren, que nos apoyen, que nos ayuden, que nos guíen quienes más saben de un tema. En este caso, la recreación, la reapertura de la Academia Diplomática es una muy buena medida de la Cancillería actual, incompleta, lamentablemente, porque siguen ahí metidos, enchufados, una serie de personas que hace rato debieron haberse ido. Hace fracasar cualquier otro intento, ¿no? Tenemos embajadores que fueron embajadores del correísmo sin otro mérito que su militancia extrema, radical, incluso violenta, a favor de Correa y de sus peores causas, y siguen representando al Ecuador. La Junta Consultiva no ha sido reinstalada y permitimos, como ustedes dos, Francisco y Lolo, mencionaban con mucha propiedad, permitimos que vaya el señor Long, que no representa a nadie, y que se instale a denunciar con un cinismo estratosférico la inexistencia en el Ecuador del Estado de Derecho después de haber él sido representante en varios cargos. Y en este mismo gobierno en Suiza. Exactamente, y en este mismo gobierno, Lenín Moreno en Suiza, y haber defendido las peores causas y a los gobiernos más antidemocráticos, abusivos y autoritarios del continente, que vaya a hablar ante la Comisión de Derechos Humanos y diga cualquier adefesio, como dijo, y que no hay una réplica. Yo creo que este es el momento de complementar esa sabia decisión de poner gente de carrera, diplomáticos formados, preparados, leídos, capacitados, crear con ellos comisiones y con la academia y con el periodismo y con los diferentes sectores de la sociedad, comisiones que vayan por el mundo contrarrestando la campaña malévola y multimillonaria que el correísmo está aplicando para desacreditar al Ecuador y para tratar de presentarse él, Correa, un destructor de la democracia, como un paladín de la democracia, víctima hoy de la antidemocracia o la no democracia del gobierno. Creo que en materia de relaciones exteriores se han hecho cosas importantes. El presidente Moreno, cuando finalmente tuvo el coraje de librarse de María Fernanda Espinosa, que estaba haciendo tanto daño a la política internacional del Ecuador, pues dio un paso importante nombrando diplomáticos, pero todavía no logra soltarse. Todavía sigue rehén de una serie de personas que le hacen daño a él,
a su gobierno y sobre todo a la política internacional del Ecuador. Es hora de que se libre de esa gente y le devuelva al Ecuador o le dé al Ecuador una política internacional basada en los intereses nacionales. Lolo, si nos basamos en eso, tienen que actuar gente como los de la Corte también, permitiendo o no. Señor, usted viene de abogado, por lo menos dígame si ha declarado impuestos, tiene una credencial para ejercer el derecho aquí. Y les aceptamos como observadores, pero además como, no sé, pues en base a qué les ponen sillas, que pasen adelante, cuidado, y les resguardan. ¿En qué país del mundo podrían ir cualquier abogado, por más prestigioso que sea? Pase, no la ha nombrado, pase, venga, y le acompaño a Caupolicana que diga cualquier cosa. ¿Cómo también nos hacemos respetar? Claro. Claro, sí, a quien primero debemos nosotros reclamar es a la CID. A ver, ¿qué estableció como requisitos para que alguien represente al país y reclame en nombre de quién? Es decir, a la comisión de CID, debe haber presentado, deben haber exigido alguna credencial, algún documento. Entonces, lo primero es exigir eso, ver eso, examinar eso, espacio, ¿sí? Porque si no, esto sería una aventura pues, que no es aceptable internacionalmente. Luego, claro, se necesita una coherencia institucional porque los males estos de los que hemos hablado se deben en parte también a que concebimos la política internacional a la defensiva. Es decir, cuando hay un problema, reaccionamos y tratamos de movernos, pero no tenemos iniciativa. Mira, lo bueno de la doctrina Roldós, por ejemplo, fue que era proactiva, que era una posición del Ecuador, una posición de avanzada, que se adelantaba. Entonces, una propuesta grande. En cambio, después de eso, lo que hemos estado nosotros es simplemente tratando de reaccionar. Y también una coherencia de las instituciones para que no vivamos nosotros de drama en drama interno que nos distraen y nos impiden atender lo internacional, como señalaba Jorge. Si nosotros vemos, por ejemplo, hace poco que el Consejo de la Judicatura acaba de ser dinamitado desde dentro. Se puso una bomba adentro. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros sentirnos tranquilos y pensar en la posición del Ecuador hacia afuera si todavía estamos tratando individuales de juntar más los pedazos por dentro? Claro, sí. Entonces, eso fue un golpe que indica la debilidad en la que estamos todavía. Trabajando, ¿no? Porque no es que hemos ganado todavía, en otras palabras, todavía tenemos el riesgo de perder lo que hemos ganado si es que no ellos actuamos. tienen la plata para poder reinstalarse. Porque ellos son los que están actuando dentro y fuera del país. Evidentemente se ve que tienen recursos y que han obtenido una viada enorme porque lo que están haciendo exige mucho dinero. Y si es que nosotros, por ejemplo, no hacemos una lucha contra la corrupción que llegue hasta el punto de determinar por dónde circularon los dineros de la corrupción y que hagamos un esfuerzo para recuperar esos dineros, para exigir reparaciones. Sin eso no hay combate a la corrupción que sirva. Pero todo eso, mira, también nos ayudaría para impedir estos show mediático, gestualidades grandilocuentes de Correa y su gente dentro y fuera del país. De manera que sí se necesita una coherencia institucional y en el conjunto tenemos que salir. No podemos nosotros resolver problemas por separado. En la lucha, Jorge, contra la corrupción, el presidente Moreno anunció que iba a hacer una cirugía mayor. Parece que es tan cuidadosa esta cirugía que tiene que ir muy lento, ¿no? Cuidado vaya a pasar alguna otra cosa. Pero justamente no hemos podido. 16 meses recuperar, creo que ni un centavo. Ya sabemos en dónde se han llevado, los proyectos que están, las empresas que han actuado. Pero
no hay un juicio que ganemos, digamos así, ¿no? Estamos recién intentando instalarnos con una fiscalía que a ratos nos ponen, dice ya, otro escándalo, pero nada más. Sí. Este es otro estado de propaganda, un poquito como que dándonos azúcar, pero nada más, Jorge. No sé si eso es un estado de propaganda u otro estado de propaganda. Yo creo que lamentablemente pues el presidente Moreno está bastante maniatado, es rehén de un montón de gente que Correa le dejó en puestos claves y que Moreno no sé por qué. Puedo deducir por qué, pues no tiene la fuerza política para librarse de ellos y optar por otro camino, ¿no? En el sector económico parecería que sí, que Moreno se libró de esa gente que defendía un modelo económico, el modelo económico correísta, que fue un fracaso atroz, que nos dejó pues con la economía paralizada, con la cadena de pago rota, con las inversiones en cero, con una deuda del Estado espantosa y sobre todo con economía, con un ánimo de depresión y abatimiento. Pero en los otros sectores, muy singularmente en el tema político, incluido en el tema de política internacional, parecería que el presidente Moreno todavía no siente que tiene la autonomía como para tomar decisiones por sí y ante sí. Lo cual es muy grave no solamente porque el Ecuador está desperdiciando un tiempo valiosísimo, sino también el presidente Moreno está desperdiciando un tiempo valiosísimo que le va a jugar en contra. Va a haber un momento en que él, por la dinámica propia del ejercicio del poder, haya perdido el respaldo que todavía hoy tiene, embajada, pero que tiene, y que todavía le permitiría tomar decisiones más drásticas en una serie de temas. Entre ellos, el que usted mencionaba, Francisco, el de la lucha contra la corrupción. Si él no aprovecha este momento, y ese tiempo se le está agotando, va a llegar un momento en que no va a poder hacerlo y que esa gente que tiene infiltrada en su gobierno, esos rezagos malvados del correísmo que están ahí, van a empezar a atentar desde adentro. Y así como el Consejo de la Judicatura, para usar la palabra que usó Lolo, fue dinamitado por dentro, le puede ocurrir al gobierno entero, que lo dinamiten por dentro. Y entonces el presidente Moreno, creo yo, que debería llegar a una pulseada definitiva con la gente que en el interior de su gobierno todavía juega a favor de Correa. Ese era el caso de una serie de ministros, algunos de los cuales siguen ahí, de algunos embajadores, ya que hablábamos de política, básicamente política exterior. Secretarios, una cantidad impresionante, directores nacionales que siguen con el discurso anterior. Y que el presidente Moreno no llega a convencerse de que esa gente, su lealtad primera está con Correa y no con él. Y que el momento que esa gente sienta un gesto de vacilación en Moreno y sienta que Correa empieza a recuperar un poco de fuerza, se van a pasar con Ato y Garabato al correísmo y lo van a dejar a él solo y van a empezar a atentar contra él. Yo creo que tanto en la política exterior como en muchos ámbitos de la política, en muchos ámbitos del ejercicio del poder, el presidente Moreno tiene hoy que despabilarse, tiene que sacarse de encima a quienes juegan en contra de él, a quienes no son absolutamente leales y no están dispuestos a acompañarle en un proceso de redemocratización del Ecuador, de librarse de los rezagos autoritarios que durante 10 años y medio fueron penetrando sigilosamente, pero sin pausa en las estructuras del Estado, y que son bombas de tiempo que pueden estallar. El presidente Moreno ha demostrado en algunos temas una enorme decisión, una enorme visión incluso, y ha hecho bastante más de lo que la inmensa mayoría o casi todos los ecuatorianos esperábamos de él. Nos ha sorprendido. Pero en otros temas se está quedando y está desaprovechando un tiempo valiosísimo, y el tiempo que se pierde no se recupera. Lolo, para concluir este diálogo, entonces, tiempo tenemos, espacio puede haber, pero Jorge dice, están desperdiciando algunos. Ha valorado lo que el presidente Moreno ha hecho y esta ventana de oportunidad, diríamos, ¿cómo valoramos también y cómo exigimos que el resto también se cumpla? Francisco, da la impresión de que hace falta un operador político en el gobierno.
Porque es un gobierno que está compuesto por novatos, quintacolumnistas, conversos, arrepentidos y también advenedizos, pero entre todos esos se requiere una coherencia y se requiere una planificación. En algún momento, recuerdo yo al comienzo del gobierno, uno de los funcionarios más altos decía, bueno, llegará el momento en que digamos, el que no está alineado afuera. Bueno, ese momento no ha llegado. Y parece que se alarga, se aplaza, se aplaza. El que no está en la fila, entre. Entonces, si no hay un operador político que organice todo esto, que es una tarea que no puede hacer el presidente, porque el presidente no puede disgustarse, no puede desarmar su propio gobierno. Entonces necesita que antes esa función ejercía un ministro de gobierno, pero ahora no se sabe quién es el llamado a hacer esa tarea. Claro. Y no se sabe quién maneja el gobierno. Y por eso es que a veces avanza en una dirección, otras veces en otra, y se reacomodan, porque son muy hábiles en eso, y se vuelven a acomodar. De la ubicuidad ha sido así fantástico. Es. Y entonces mientras siga en eso, mientras no haya una limpieza en el gobierno, yo creo que seguiremos dando las vueltas y no avanzaremos más. Yo quiero agradecer al licenciado Jorge Ortiz, al arquitecto Lolo Echeverría y al doctor Carlos de Estarillas. Estamos de regreso ya después de un corte comercial y haremos contacto con el doctor Enrique Herrería en la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias a ustedes. Enseguida volvemos. Este programa se transmite